¿Qué tal amigos? En el video de hoy les voy a hablar acerca del método de nodos. El método de nodos se utiliza generalmente en circuitos que tengan la mayoría de los elementos conectados en paralelo. Este método consiste en considerar que en cada nodo independiente del circuito va a existir un voltaje. Este voltaje se llama potencial de nodo. Este método lo que nos va a ayudar es a calcular estos potenciales de nodo. Este método es muy útil cuando existen parejas de bobinas acopladas en un circuito. También se puede aplicar para circuitos que no tengan bobinas acopladas. Cabe mencionar que el método de nodos y la ley de nodos de Kirchhoff son cosas diferentes, así que hay que tener en cuenta que los métodos de resolución no son los mismos. Para poder resolver un circuito aplicando el método de nodos, primero tenemos que saber qué es una admitancia. La admitancia, que se denota con la letra Y, de un circuito es la facilidad que un elemento ofrece al paso de la corriente alterna. A diferencia de en el método de mallas, que se utilizan impedancias, para el método de nodos tenemos que usar admitancias. Por definición, la admitancia va a ser el inverso de la impedancia, como lo vemos en esta fórmula. La admitancia es igual a 1 entre z, y esta va a ser igual a G más JB, donde G va a ser la conductancia. La conductancia es el inverso de la resistencia, y B, que es una susceptancia. Como observamos, la admitancia va a estar compuesta por una parte real y una parte imaginaria. Existen diferentes tipos de susceptancia. ¿Para qué nos van a servir estas susceptancias? Bueno, pues nosotros, para poder realizar el método de nodos, tenemos que transformar nuestro circuito al dominio de la frecuencia. Es decir, nosotros, de tener elementos en unidades como son los henrys o los farads, tenemos que transformarlo para que sean admitancias. Es decir, que los vamos a poder tratar como si fuera una resistencia. Entonces existen diversos tipos de susceptancias. Existen las susceptancias inductivas, las susceptancias capacitivas, y estas de aquí van a ser susceptancias inductivas, pero para bobinas acopladas, donde K y L van a ser el número de cada una de las bobinas que forman ese acoplamiento. En esta tabla de aquí observamos los elementos pasivos de un circuito y cómo transformarlos al dominio de la frecuencia dependiendo qué método queremos ocupar. Si nosotros quisiéramos ocupar el método de mallas, tendríamos que transformarlos, por ejemplo un capacitor, a una reactancia capacitiva, y en el método de nodos tendremos que transformarlo a una susceptancia capacitiva. Lo mismo va a ser para la inductancia y la inductancia acoplada. En la inductancia acoplada para el método de nodos cabe resaltar este término gamma, KL. Este término gamma se le conoce como invertancia. Nosotros, antes de poder transformar un circuito de método de nodos, tenemos que transformar una inductancia a una invertancia y posteriormente transformarla a una admitancia. Para que nos queden más claros todos estos conceptos, voy a estar haciendo una serie de videos acerca de varios circuitos que nos van a ir dejando más claro cómo hacer la transformación al dominio de la frecuencia y obtener diversos valores de un circuito. Vamos a ir comenzando con ejercicios sencillos y posteriormente iremos a ejercicios mucho más complejos y los voy a explicar paso a paso para que nos quede muy claro cómo resolverlos. Vamos con el primero. Observamos, tenemos una fuente de corriente alterna, una conductancia. Nos vamos a dar cuenta que es una conductancia porque no tenemos el signo de ohms, sino el signo de mos o siemens. Tenemos tres conductancias, un capacitor y una bobina. El ejemplo nos pide calcular la caída de voltaje en la bobina. Es decir, nosotros, a grandes rasgos, lo que tenemos que hacer primero es ver si nuestro circuito tiene bobinas acopladas, transformarlo al dominio de la frecuencia, construir el sistema general, obtener las admitancias propias y mutuas del circuito y resolverlo para obtener lo que nos están pidiendo. Vamos a observar. Si en nuestro circuito tenemos bobinas acopladas, nos damos cuenta que no existen acoplamientos de bobinas, solo tenemos esta bobina que está aquí sola, entonces no tenemos que obtener ninguna invertancia, podemos transformar este circuito directamente. El primer paso que vamos a hacer entonces es transformarlo al dominio de la frecuencia. Vamos a comenzar transformando la fuente de corriente. La fórmula para transformar ya sea una fuente de corriente o de voltaje es la misma. En este caso, como es de corriente, es la corriente pico por la función seno de omega t más un ángulo de fase. Al transformarla
tenemos que obtener la corriente RMS y lo vamos a representar. Podemos trabajar en corriente RMS o en corriente pico, esa es elección de cada quien. Nosotros vamos a trabajar en corriente RMS por comodidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es igualar nuestra fuente de corriente a esta forma general que tenemos aquí. Observamos, este 3.5 raíz de 2 es la corriente pico, seno de 10t. Observamos que el término que acompaña a la t es omega, en este caso nuestra omega valdría 10. Y no tenemos nada sumando, es decir, nuestro ángulo de fase va a ser 0. Ahora vamos a convertir la corriente RMS a una corriente pico. Para obtenerla, lo único que vamos a hacer es dividir la corriente pico entre la raíz de 2. Si nosotros dividimos el 3.5 raíz de 2 entre la raíz de 2, se van a eliminar estos términos y nos queda de 3.5 amperes. Ahora, ¿qué más nos piden obtener de aquí? De hecho ya tenemos los términos, ¿no? Entonces ya podemos transformarlo. Nuestra fuente se transforma a 3.5 cis de 0. Esta ya es nuestra fuente en forma fasorial y con una omega de 10 radianes. Ahora, ¿qué más podemos transformar del circuito? Las conductancias G1, G2 y G3 no tenemos que aplicar ningún cálculo extra para transformarlas al dominio de la frecuencia, simplemente tomar su valor que nos den en el ejercicio. Lo que sí vamos a transformar es los capacitores y las bobinas. Vamos a comenzar transformando el capacitor 1. Entonces nuestra susceptancia capacitiva 1 es igual a J, que es la unidad imaginaria, por la frecuencia angular, por el valor de nuestro capacitor 1. Nos queda que es J por 10 por 0.5, nos da un resultado de 5J. Entonces nuestra equivalencia de nuestro capacitor de 0.5 farads en el dominio de la frecuencia es de 5J. Ahora vamos con la bobina. Esta fórmula, recordemos que es para bobinas que no están acopladas. Entonces nuestra susceptancia inductiva 1 va a ser menos J entre la frecuencia angular multiplicada por el valor de la bobina. Si sustituimos nuestros valores y simplificamos, obtenemos que nuestra susceptancia inductiva 1 es menos 0.8J. Procedemos entonces a reescribir nuestro circuito utilizando estos valores. Listo, aquí ya tenemos nuestra fuente en forma fasorial, nuestras conductancias que se quedan iguales, el valor que obtuvimos del capacitor y el valor que obtuvimos de la bobina. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Nosotros tenemos que observar el número de nodos independientes. Una forma de ver dónde hay nodos independientes es que no va a existir elementos entre ellos. Por ejemplo, aquí entre el nodo 1 y el nodo 2 hay elementos. Eso quiere decir que no son un mismo nodo y son independientes. Pero si observamos estos dos, por ejemplo, este nodo 1 es lo mismo para esta conductancia de 6 mhos y para nuestra fuente de corriente, al igual que este nodo 2 va a ser el mismo para nuestra conductancia de 4 mhos y esta susceptancia inductiva. Ahora tenemos que obtener el sistema de ecuaciones del circuito. Esta ecuación de aquí es la forma general para obtenerlo. Se ve complicada, pero es bastante sencilla de obtener. Esto de aquí es equivalente a este sistema de ecuaciones de 2×2, que nos va a dar el tamaño de nuestro sistema, el número de nodos independientes. Este nodo de aquí es el nodo de referencia, es decir, todas las corrientes van a llegar aquí. No va a afectar en los cálculos, pero sí es importante que lo tomemos en cuenta para realizar simulaciones, ya que es como si aquí estuviera nuestra Tierra. Entonces, nuestro sistema de ecuaciones va a ser del tamaño del número de nodos que tengamos. En este circuito tenemos 2 nodos, entonces nuestro sistema va a ser de 2×2. Y vamos a ver qué significa cada término. Las Y's que tengan un subíndice con los mismos dos números van a ser admitancias propias de un nodo. Y las Y's que tengan un subíndice con números diferentes se les llama admitancias mutuas. Estas U's son los potenciales de nodo. Es decir, en nuestro nodo 1 va a existir un potencial de nodo 1, que va a ser el mismo para este elemento y para este elemento. De otra forma podemos verlo como que es el voltaje que va a existir entre esos elementos. Y U2 es el voltaje para los elementos del nodo 2. Y cada uno va a estar igualado a una sumatoria. Esta sumatoria significa la sumatoria de las corrientes que entran o salen a nuestro nodo en cuestión.
Por ejemplo, esta ecuación es para el nodo 1, entonces sumamos las corrientes que entran o salen al nodo 1. Esta ecuación es para el nodo 2 y sumamos las corrientes que entran o salen al nodo 2. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar estas admitancias propias y mutuas. Nuestro paso 3 sería obtener las admitancias propias del circuito. Cuando nosotros tengamos un circuito en donde no hay bobinas acopladas, este término no va a existir. No tenemos que preocuparnos por las admitancias mutuas entre pares de elementos, solo por la suma de todas las admitancias propias conectadas a un nodo. ¿Qué significa esto de la sumatoria de todas las admitancias propias? Lo único que vamos a hacer es ir a nuestro nodo en cuestión, por ejemplo Y11, y nos damos cuenta de qué admitancias están conectadas a él. Aquí observamos que tenemos 3. Vamos a tener esta conductancia de 6 mos, esta susceptancia capacitiva de 5J y esta conductancia de 8 mos. Pues lo único que tenemos que hacer es sumarla, tal y como se encuentran en el circuito. Para nuestro Y11 sería 6 más 5J más 8 y nos da un valor de 14 más 5J. Ahora para el nodo 2 hacemos lo mismo. Observamos qué admitancias están conectadas al nodo y las sumamos. Tenemos esta conductancia de 4 mos, esta susceptancia inductiva de menos 8J, esta susceptancia capacitiva de 5J y esta conductancia de 8 mos. Pues la sumamos y nos da un valor de 12 más 4.2J. Ya tenemos estos dos términos de nuestro sistema. Ahora nos faltan estos dos. Siempre para este método Y12 y Y21 van a ser los mismos. Es decir, no tenemos que realizar dos cálculos, solo encontrar uno y va a ser lo mismo. Nuestro paso 4 sería obtener las admitancias mutuas. Para obtenerlas, lo que vamos a hacer es la suma negativa de las admitancias propias de los elementos que están entre los dos nodos, más menos 2 veces las admitancias mutuas entre pares de elementos entre dos nodos, más menos la suma de las admitancias mutuas entre pares de elementos de distintos nodos. Una vez más, en circuitos que no tengan bobinas acopladas, este término de la ecuación y este término de la ecuación no van a existir, simplemente tenemos que preocuparnos por este término. Ahora, ¿cómo observamos esto? Bueno, vamos a nuestros nodos y dice que son las admitancias propias que están entre dos nodos. ¿Qué se encuentra entre el nodo 1 y el nodo 2? Pues observamos que se encuentra esta susceptancia de 5J y esta conductancia de 8 mos. Pues como es la suma negativa, agregamos el signo menos y sumamos estas admitancias. Observamos que para circuitos sin bobinas acopladas es bastante sencillo el proceso. Básicamente es sumar elementos y darnos cuenta de qué elementos están conectados a un nodo. Ahora, ya que obtuvimos estos términos, vamos a sustituirlos en nuestro sistema de ecuaciones general. Y11 era de 14 más 5J por el potencial de nodo 1 más Y12 que es de menos 8 menos 5J por el potencial de nodo 2, y esto es igual a la suma de las corrientes que entran al nodo 1. Aquí observamos esta fuente de corriente. Directamente le va a estar insertando una corriente a nuestro nodo 1, entonces va a ser con signo positivo. En caso de que la corriente estuviera saliendo, sería con signo negativo. Y ahora para nuestro nodo 2, el Y21 que es igual a Y12 de menos 8 menos 5J por el potencial de nodo 1 más Y22 que es la admitancia propia del nodo 2 multiplicada por el potencial del nodo 2, y esto es igual a 0 porque a nuestro nodo 2 no tenemos ninguna fuente de corriente o de voltaje conectada. Entonces, si no tenemos fuentes, solamente tenemos que poner un 0. Para el siguiente paso solo nos resta resolver el sistema de ecuaciones. Vamos a recordar que nos pedían obtener. Nos pedían el voltaje de nuestra inductancia. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Pues vamos a recordar términos de circuitos básicos. El voltaje para elementos que se encuentren en paralelo va a ser el mismo. Entonces, el voltaje que tengamos entre las terminales de esta conductancia de 4 mos va a ser el mismo que tengamos entre las terminales de nuestra inductancia. Procedemos a calcularlo, usamos el método de determinantes de Kramer y nos dice que el voltaje o el potencial del nodo 2 va a ser igual a la delta del voltaje 2 entre la delta. Para obtener la delta del voltaje 2, lo que vamos a hacer es ir a nuestro sistema y observar a qué están igualadas nuestras ecuaciones. Los términos que tengamos del lado derecho del signo igual los vamos a poner en la fila en donde se encuentre el término que queremos obtener, y la otra fila se va a quedar de la misma forma. Como aquí la fila de los potenciales de nodo 1 se queda igual y la fila de los potenciales de nodo 2 la sustituimos por nuestros valores que teníamos igualados en el sistema.
y la delta es el determinante del sistema original. Para la delta, lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores que tenemos originalmente en el sistema de ecuaciones y resolvemos estos determinantes. Para el determinante del nodo 2, multiplicamos 14 más 5j por 0 y le restamos 3.5 cis de 0 por menos 8 menos 5j, como lo tenemos en esta parte. Y para el determinante del denominador, multiplicamos 14 más 5j por 12 más 4.2j y le restamos la multiplicación de esta diagonal, menos 8 menos 5j por menos 8 menos 5j. Si realizamos los cálculos y simplificamos, obtenemos este término. Y obtenido esto, lo único que tenemos que hacer es pasarlo a forma fasorial. Bueno, entonces obtenemos que nuestro voltaje en el nodo 2 es de 0.288 cis de menos 67.756 grados. Este término va a ser el voltaje RMS que estamos buscando, y este término lo que nos va a decir es qué desfase va a tener respecto a nuestra fuente de corriente. Ya que tenemos U2, pues ya lo único que tenemos que hacer es igualar, ya que el voltaje en paralelo es el mismo. Entonces, ya obteniendo el voltaje en este nodo, tenemos el voltaje tanto para esta conductancia como para esta bobina, que es de este valor. Ahora lo que vamos a hacer es simular en multisim esto y observar que nuestro resultado sea correcto. Ahora vamos a la simulación en multisim. Para poder simular nuestro circuito, tenemos que adaptarnos a las herramientas que nos brinda. Si recordamos, esta era la fuente que nos daban en nuestro circuito original. Vamos a ver qué pasa con esta fuente de corriente. A esta fuente de corriente nos admite datos que son la corriente pico. Esta sí la tenemos, es 3.5 raíz de 2. Si nosotros la pasamos a número decimal, nos da aproximadamente este valor. Y tenemos una omega, una frecuencia angular. Esta frecuencia angular no la podemos poner en nuestra fuente de corriente alterna de multisim. Entonces tenemos que transformarla a un valor que sí podemos meter en la fuente. Pues transformamos nuestra frecuencia angular a una frecuencia que se va a medir en Hz. Esta frecuencia es igual a omega entre 2pi, dividimos 10 entre 2pi y nos da este valor. Yo uso muchos decimales para que nuestro resultado final sea acertado y sea lo más cercano a los cálculos. Ahora, ¿qué pasa con las resistencias? Si recordamos, nuestro circuito original no nos daban resistencias, nos daban conductancia. Multisim no nos permite meter conductancias. Nosotros tenemos que poner resistencias. Para ponerlas, simplemente vamos a dividir 1 entre el valor que nos habían dado de conductancia y esa es la resistencia. En este caso, por ejemplo, era 6 mho, pues nosotros tenemos que dividir 1 entre 6 y nos da 0.1666 progresivo. Yo redondeo el valor hasta 4 decimales, pero ustedes pueden hacerlo con los decimales que quieran. Lo mismo hacemos para la resistencia 2 y la resistencia 3. Transformamos de conductancia a resistencia y las colocamos. El capacitor sí se puede poner con su valor que nos habían dado y también la inductancia. Con esas no tenemos ningún problema. Lo que nos pedían era encontrar el voltaje que tenía esta bobina. Para encontrarlo vamos a utilizar la herramienta de multímetro que se encuentra en la parte derecha. La colocamos y para medir el voltaje en un elemento de un circuito tenemos que colocar en paralelo nuestro multímetro. Ya que lo colocamos en paralelo, vamos a correr la simulación y aquí lo ponemos en volts y de alterna, ya que estamos trabajando con corriente alterna. Como observamos, el valor que obtenemos al medir con el multímetro es prácticamente el mismo que obtuvimos haciendo el análisis por el método de nodos. Eso quiere decir que realizamos el análisis correcto y que hicimos el análisis correcto y que por lo tanto estamos bien en nuestro resultado. Si nosotros quisiéramos obtener este desfase, lo podemos hacer con la herramienta de osciloscopio que nos brinda Multisim. El cómo obtener este ángulo de desfase se los voy a enseñar en el próximo video, donde haremos un circuito un poco más complejo que ya va a tener bobinas acopladas y que al igual que en este realizaremos todo el análisis y finalmente vamos a simular. Espero que este video les sea de gran utilidad. Si tienen alguna recomendación o duda del video o la simulación, dejen en los comentarios, eso para mí es de gran ayuda. Espero les haya gustado. Por mi parte es todo, nos vemos en la próxima. Hasta luego.